Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un placer y es un gusto volver a estar con ustedes aquí en este tu canal Conociendo la Verdad. Y en esta ocasión tenemos a unos invitados muy especiales que yo los considero mis amigos, de los cuales se puede aprender, de los cuales se puede escuchar y de los cuales nosotros podemos poner atención para saber qué es lo que piensan cada uno de ellos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Les pedimos disculpas, dos de nuestros invitados tuvieron problemas, no pudieron estar con nosotros, pero están los que Dios hizo para poder platicar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces se dice, yo conozco, o yo sé, o yo he leído del Señor Jesucristo, pero en esta noche vamos a hablar de una manera más, un poco más profunda de lo que normalmente nosotros hayamos podido escuchar, saber que todos sabemos de Jesús y sabemos que por la fe se recibe al Señor Jesús. Pero en esta noche estás invitado a poner atención que tenemos unas grandes personas que van a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Leonardo Lozano. Les doy, si pueden, cada uno de ustedes poder introducirse para que el pueblo los conozca. Ustedes van a tener 2 minutos. Guido, por favor, tienes 2 minutos. Adelante. Sí, muy buenas noches a todas las personas que están en este momento viendo esta transmisión, una transmisión muy especial. Es un compartir entre hermanos cristianos. Nos atañe, que es nuestro Señor Jesucristo. Como mi hermano Johnny lo dice, yo soy Guido Rojas, soy un teólogo católico de la Universidad Javeriana y también soy el administrador del foro Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos. Entonces, sin más, por el momento, muchas gracias por la invitación y esperemos que todo sea para la mayor gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Adelante. Muchas gracias, Guido. Gracias por tu introducción. Pues bien, hermano Ángel, es un gusto y es un placer tenerlo aquí con nosotros en el canal Conociendo la Verdad. Le pido por favor nos hable de usted, quién es usted, a qué se dedica, si se puede saber, y tienes su espacio, es su tiempo, hermano Ángel. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habla su siervo Ángel García desde Venezuela, Estado Vargas. Por la misericordia de Dios, soy apologista trinitario y actualmente me desempeño en el oficio pastoral. Prácticamente es un honor para mí estar por primera vez en este canal. He tenido muchos debates con apologistas unicitarios, sobre todo, inclusive con algunos testigos de Jehová que en estos días andan por allí muy, como dicen por allí, sueltos y bueno, he tenido la oportunidad, ¿no?, de tener ciertas palabras con algunos de ellos. En alguna oportunidad les invité a tener un debate sobre el esclavo fiel y discreto y los criterios doctrinales que se utilizaron, según ellos, por Jesús para, en 1918 y 19, escoger entre todas las religiones de la tierra cuál era el supuesto esclavo fiel y discreto, ¿no?, que es uno de los puntos centrales de la ideología de la Watchtower. Y he tenido debates con teólogos de la unicidad, como Julio César Clavijo Sierra, Alexander Serrato. He tenido debates con algunos otros que quizás no vienen a mi mente en este momento, han sido tantos, pero el oficio pastoral es a lo que me dedico ahorita, bendito sea el Señor. Y bueno, es para mí un honor compartir con el varón Guido Rojas, ¿verdad?, teólogo católico, y con el hermano Leonardo en esta noche. Espero que podamos hacer un programa de altura y que podamos humildemente poder amplificar y desarrollar en sus implicaciones más profundas todas estas virtuales cuestiones epistemológicas y doctrinales acerca de lo que es la doctrina cristológica o la cristología, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Adelante. Muchas gracias, hermano Ángel. Pues bien, como ustedes pudieron escuchar, tenemos a Guido Rojas. Él pertenece a la Iglesia Católica y también tenemos a nuestro hermano Ángel García. Mi nombre es Leonardo. Quiero decir
que Jesús es la persona más importante en la historia y en la vida del creyente, así como para las mismas escrituras. Y también en todas partes nosotros vamos a poder ver a nuestro Señor Jesucristo, pues son las escrituras que nos hablan de Él mismo precisamente, y Jesús está plasmado en toda la Biblia. Dios hizo que su Hijo fuese la persona más importante, más especial, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Él es el anunciado desde antes que el tiempo fuera tiempo, o sea, desde la eternidad mismo. Como dije bien, mi nombre es Leonardo Lozano y esperamos que tengamos un programa, como acaban de decir mi hermano Ángel, un programa de altura, a lo que normalmente pues no estamos acostumbrados. Así es que voy con la primera pregunta. Déjenme decirles cómo se va a estar desarrollando este programa. Este programa se va a desarrollar alrededor de 3 preguntas. La primera es, ¿qué piensan ustedes acerca del Señor Jesús y si el Señor Jesús se encuentra en el Antiguo Testamento? Pues como todos sabemos, Jesús nace, como nos lo narra los evangelios, y por decirlo de alguna manera nace en el Nuevo Testamento. Pero Jesús estuvo en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nos dicen nuestros hermanos? Guido, esa es la primera pregunta. ¿Jesús se encuentra en el Antiguo Testamento? Adelante, Sí, Guido. bien, gracias. Gracias, Johnny. Claro, evidentemente que sí, es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es el Mesías anunciado de tiempo atrás, y como lo habíamos dicho, este compartir lo vamos a basar solamente en Sagradas Escrituras. En esta ocasión yo voy a utilizar esta Biblia, es una Biblia católica, es la Biblia latinoamericana. Vamos a ir rápidamente. Siempre me gusta es que sea la misma palabra de Dios la que nos diga y nos dé razón de la esperanza que hay en nosotros. Y vamos entonces a lo que es la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es muy interesante. En su introducción, en su prólogo, dice de la siguiente manera con respecto a esa pregunta. Dice, en diversas ocasiones, dice el autor, que algunos se le atribuyen a Pablo, otros dicen que Silas o el mismo Apolo, pero es interesante ver lo que el prólogo dice. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios, o sea, el Padre, el Shaddai, el Yahvé, todos nuestros padres, estamos hablando concretamente del pueblo de Israel, el pueblo de la primera alianza, y dice, nos habló de los profetas. Muy importante porque fueron los profetas, los hombres que Dios escogió, los naví, los que anunciaban los oráculos del Señor al pueblo de Israel. Pero sigue diciendo en el verso 2, hasta en estos días, y es muy importante porque en la Sagrada Escritura, los últimos días empiezan con Jesucristo, dice, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien hizo destinatario de todos y que ya dispuso las edades del mundo. O sea que aquí vemos una referencia como todas esas profecías, más de 100 profecías del Antiguo Testamento, se ven y se plasman en la persona de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otra cita bíblica que quiero compartir para darle espacio a mis hermanos, me parece interesante, es en el Evangelio de Lucas, después de la resurrección de Jesús, en el capítulo 24, verso del 13 en adelante, los discípulos de Maús. Dice, aquel mismo día, 2 discípulos que se dirigían a un pueblo llamado Maús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, están hablando después de lo que fueron los acontecimientos santos, iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, dice el texto, Jesús se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. No veían el aspecto físico de Jesucristo, ya que era un cuerpo glorioso o era un cuerpo resucitado. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó? Le preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús el Nazareno. Era un profeta poderoso, y nótese bien que lo identifica como un profeta, el mayor de todos los profetas, y da 2 características de Jesús, en obras y en palabras, reconocido por Dios, o sea, con la aprobación del Padre y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes, nuestros jefes, renegaron de él e hicieron condenar a muerte clavándolo en una cruz. Nosotros pensamos que él sería el que debía liberar a Israel, a la nación santa, de lo que sea, ya que hace 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues
sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de alguien, todo tal cual como ha hecho las mujeres, pero a él no lo vieron. Para más interesante, que es en el verso 25 en adelante, entonces él les dijo, vemos bien cómo el mismo Jesucristo, después de este acontecimiento desconcertante, de la incredulidad de los mismos discípulos, Jesucristo toma la palabra y dice, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas, como habíamos dicho. No tenía que ser así. Nótese bien que el mismo Jesucristo empieza a hacer toda una praxis o da una predicación de lo que habíamos dicho según la pregunta. Dice que el Mesías, o sea, la misma persona de Jesucristo, el ungido, el sagrado, que es lo mismo que Cristo en griego, padecería para entrar en su gloria. Y les interpretó, en el verso 27, con esto termino, y les interpretó lo que decían de él, o sea, lo que decía el mismo Jesucristo, lo que decía el mismo Mesías, en todas las escrituras. Y cuando nos habla de las escrituras, estamos entendiendo que la Taná, o sea, que son los y siguiendo por los profetas. O sea que ese pasaje me parece muy interesante, porque el mismo Jesucristo nos dice que tanto Moisés, la ley, como los profetas anunciaron lo que era la realidad de la venida del Mesías, de Jesucristo en carne, en persona, por la salvación y por la liberación, tanto del pueblo de Israel, pero cobija a toda la humanidad por su sangre preciosísima en la cruz. Esa sería mi primera intervención. Muchas gracias. Adelante, Johnny. Gracias, Guido. Gracias por citarnos aquellas personas que iban hacia Emaús y cuando se le aparece el Señor Jesús. La misma pregunta, hermano Ángel. ¿Jesucristo se encuentra en el Antiguo Testamento? Y si sí se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿cómo es que nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento? Adelante, hermano Ángel, tiene su tiempo. Bueno, sí, yo creo que cuando la existencia de Jesús debemos precisamente buscar la evidencia interna que nos da el Nuevo Testamento, y hay tres pasajes que son inequívocos, taxativos y que no pueden ser apelados bajo consideración de dificultad alguna. En primer lugar tenemos 1 Corintios 10:4 y tenemos la frase nominativa, y la roca era Jocristos. Ahí es un predicado nominal y es una oración ecuativa intercambiable, donde la roca es el sujeto, nominativo singular femenino, ¿verdad? Después vemos el imperfecto eimi, bendito sea el Señor Jesucristo, y aparte de eso vemos el predicado nominal, ¿verdad? Después del verbo copulativo, Jocristos en nominativo singular masculino. Por tanto, el Cristo era la roca o la roca era el Cristo. Ahí obviamente el predicado nominal no cumple función atributiva, sino función sintáctica identificativa. Es decir, el predicado nominal puede ser definido, puede ser indefinido, puede ser fuerza no es indefinida. Aquí la fuerza tampoco es cualitativa porque el predicado nominal, Cristos, va precedido del artículo definido. Por tanto, Pablo, por el sensus plenior apostólico, lo que los teólogos denominan el sensus plenior apostólico, es la revelación sobrenatural que le fue dada a él del misterio, ¿verdad? Dice que por revelación me fue declarado el misterio. Dice que él conoce a un hombre, Cristo, que fue arrebatado 14 años atrás al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le ha dado al hombre expresar. Bendita sea su gloria y alabado su nombre para siempre. Entonces tenemos ahí el testimonio y la evidencia del mismo Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo, a través de la revelación divina, nos dice que la roca espiritual, y ahí el adjetivo espiritual está modificando al sustantivo roca. Bendita sea la gloria del Señor, porque se encuentra en aposición en el griego, ¿verdad? Era una roca y se describe su naturaleza para que no vaya cualquiera a pensar que era la roca física que golpeó a Moisés, sino dice que la roca espiritual, ellos bebieron de la roca espiritual que les seguía, y esa roca era el ungido, era el Cristo, era el Mesías. Y obviamente precisamente ese nombre, el Cristo, es inseparable del Hijo del Dios vivo, porque cuando vamos a Mateo 16, ¿verdad? Y está allí el famoso texto que nos divide a los católicos y a los protestantes, bendita sea la gloria del Señor. No me voy a enfocar en eso ahora, porque no es el tema del programa,
pero precisamente cuando el Padre le revela a Pedro la identidad del Hijo del Hombre, él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en caso nominativo de aposición. Por tanto, el Cristo es inseparable del Hijo del Dios viviente, y volvemos a encontrar la misma construcción gramatical en Juan 20:31, cuando dice Juan que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios en nominativo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La segunda, no sé si se me está yendo el tiempo porque apenas llevo un pasaje, pero si ya se me acabó el tiempo, bueno, no sé, hermano Leonardo. No, adelante, hermano, tiene todavía. Ah, ok. El segundo pasaje que quiero citar es precisamente la variante textual de Primera de Corintios 10:9, si mal no recuerdo. En Primera de Corintios 10:9 dice, ni tentemos al Señor, como muchos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Pero esa no es la lectura que aparece en los manuscritos más antiguos. Ciertamente Westcott y Tischendorf traducen así, si mal no recuerdo, pero Bizantino y Nestle Aland no. Bizantino y Nestle Aland traducen, ni tentemos al Cristo en Primera de Corintios 10:9, al ungido, en caso acusativo que lo pone como objeto directo del verbo tentar o poner a prueba. Y todos sabemos que ellos tentaron fue a Jehová, pero Pablo, a través del census plenior apostólico y según autoridades eruditas como el doctor Bruce Metzger, una de las grandes autoridades a nivel mundial en crítica textual, reconocen abiertamente que la lectura original es Cristos, o Cristos, o ton Cristón en acusativo, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, si ellos tentaron al Cristo, no pudieron haber tentado a un Cristo inexistente, tuvieron que haber tentado al Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque no hay dos Cristos, tampoco existe un Cristo Padre, bendita sea la gloria del Señor. Ungido, ¿verdad? En el bautismo fue el Hijo de Dios. Entonces, y precisamente eso está en Hechos 10:38, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, mi tercer texto de prueba, bendita sea la gloria del Señor, sería Judas 1:4 y 1:5, ¿sí? Y es interesantísimo, bendita sea la gloria del Señor Jesucristo, que en Judas 1:4 y en Judas 1:5 dice que hay muchos hombres, si mal no recuerdo, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor. Y obviamente nuestro único soberano y Señor es Jesús ungido, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Amén, hermano. Amén. Parece ser que se está cortando la... Padre, ¿verdad? Que es el único Dios. Entonces, precisamente en el contexto, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó en el desierto a los que no creyeron. Pero hay tanto A como B, que son manuscritos, no traducen Señor, sino Jesús, que Jesús, una vez habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó en el desierto, que citó el varón Guido, bendita sea la gloria del Señor. Creo que no hay apelación posible, aunque veo 1:3 con sustancialidad, con objetivo tributo que quiero tratar ahorita, pero creo que estos tres textos son más que suficientes, sin necesidad de ir al Antiguo Testamento, porque el mismo Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo y a través del apóstol Judas, bendita sea la gloria del Señor, sin citar a Pablo en Colosenses 1:15, que dice que el Hijo es imagen del Dios invisible, y en el versículo 17 dice que Él existe antes de todas las cosas, y el Hijo de Dios es esa imagen del Dios invisible. De Génesis 1:26, cuando el Padre dijo, hagamos al hombre nuestra imagen. Obviamente el Padre tenía una imagen y a Pablo se le revela en Colosenses de Dios.
Entonces, por ende, él siempre ha existido como imagen del Padre invisible y como uno en la identidad del único Yahvé. Adelante. Gracias. Gracias, hermano Ángel. Le pido por favor a ambos que cuando uno esté hablando desactive o perdón, active su micrófono para que no se pueda escuchar. Adelante, mi hermano Johnny, Sí. Leonardo. Sí, muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Adelante, hermano Guido. Ajá. Ah, ok, me escuchan. Gloria al Señor. ¿Sí me escuchan? ¿Pueden desactivar sus micrófonos, por favor, a ambos? Muchas gracias. Bueno, ya escuchamos a ambas personas cómo ellos están trazando la palabra de Dios y yo quiero, bueno, antes que nada quiero asegurarme que me esté escuchando. ¿Sí me estoy escuchando? Sí. Gracias, Guido. Gracias. Antes que nada, a mí me gustaría estar diciendo que cuando uno... No se escucha bien, mi hermano. Gloria al Señor. Gracias, gracias, hermano. A mí me gustaría comenzar diciendo que la Biblia no es un libro común y que cada vez que nos acerquemos a las Escrituras, hagámoslo con el pensamiento de que la Biblia no es un libro común. La Biblia es la palabra de Dios y en ella está exactamente lo que Dios prometió al hombre. Fíjese también que la Biblia es tan honesta que no esconde los pecados de aquellos hombres. Ahora, retomando la pregunta, ¿Jesús se encuentra en el Antiguo Testamento? Mi respuesta es sí. Jesús se encuentra en todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías y desde Mateo hasta Apocalipsis. Se encuentra en profecías, se encuentra en las sombras y figuras, lo que conocen muchas personas como los tipos de Cristo. Jesús dijo que era necesario que se cumpliera de él lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 42. Y en Lucas, capítulo 24, versículo 20, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, y recordemos que esto se lo estaba diciendo a los que iban a camino de Maús, como lo acabó de decir Guido, todas las cosas que Moisés decía acerca de él. Y para esto yo quiero poner varios ejemplos, por decir, como ejemplo, Génesis, Jesús es el sacrificio de las pieles de animales que Dios hizo para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Eso usted lo puede encontrar en Génesis 3:20. Si nosotros nos remontamos al libro de los principios o a este primer libro que fue escrito, ustedes van a recordar y va a llegar a su mente la historia que narra el escritor cuando Dios hace al hombre y a la mujer y les dice que de todo árbol del huerto pueden comer, menos de uno que está en medio del huerto, porque el día que de él comieran ciertamente morirán. ¿Y qué fue lo que sucedió? La serpiente, que era astuta, convenció a la mujer convenció al esposo y Dios viene a dictar juicio ante estas tres personas, ante estas dos personas y ante la serpiente, ¿no? A cada uno de ellos les dictamina su sentencia y dice la palabra de Dios en Génesis 3:20 que a Adán y a Eva los cubrió de pieles de animales. Esta es una figura del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que haber sacrificado a unos animales para cubrir al pecador que es Adán y es Eva. Este es un tipo de Cristo. Otro ejemplo es el de Isaac, el hijo de Abraham. Este Isaac también es un tipo de Cristo o una sombra de lo que habría de venir. Y lo podemos encontrar en Génesis capítulo 22. Dios habla a Abraham en el versículo 7. Isaac, ahora te llamo. Amor, yo te llamo, estoy en el video. A su papá por el cordero del holocausto. En el versículo 8 Abraham no le dice que él será el sacrificio. Y en el versículo 9 Abraham ata a Isaac y le pone en el altar. Notemos que Isaac no se opone. Notemos que Isaac no dice, no, padre, yo no quiero morir. Y en el versículo 10, Abraham extiende su mano para degollar a su hijo. En el versículo 11, el ángel de Jehová impide el sacrificio. Si nosotros retomamos y leemos el capítulo 22, cuando Dios le llama a Abraham y le dice que le sacrifique a su hijo en holocausto,
a la mente de Isaac y según los sacrificios del holocausto, la víctima tenía que morir y tenía que ser quemada. Esto le llegó a la mente a Abraham, y Abraham en obediencia iba a realizar el acto, pero también Isaac en obediencia, sin oponerse, iba a dar su vida en sacrificio. Isaac es un tipo de Cristo. Así nosotros también podemos ver cómo el Antiguo Testamento nos revela desde antes que venga el Mesías, que ya era posible que en el futuro vendría el Mesías. Ahora bien, en Éxodo, Jesús es el Cordero de la Pascua. Moisés es un tipo de Cristo también. Moisés fue perseguido siendo un bebé y profeta y también un libertador. En Levíticos, Jesús es nuestro sacerdote. En Número, Cristo es el pilar y la nube y la columna de fuego de noche. En Deuteronomios, Jesús es el profeta semejante a Moisés. Entonces podemos ver cómo las escrituras, cuando el Señor Jesús dice que era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas, es correcto, porque ya se anunciaba el Mesías. En el libro de los salmos, Jesús es el pastor. En Proverbios y Eclesiastés nosotros podemos ver que Cristo es nuestra sabiduría. En Cantar de los Cantares, Jesús es el esposo amoroso. Y este es un libro que a mí me encanta, que es el libro de Isaías. En Isaías, el Señor Jesús es el príncipe de paz. Y en los profetas nosotros podemos ver que en Joel, brincándonos algunos otros profetas, Joel es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Y yo sé que a nuestros oyentes de seguro se les va a venir a la mente el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando el apóstol Pedro cita a Joel, o más bien dicho, las Sagradas Escrituras. En Jonás es nuestro gran misionero extranjero. En Sofonías es nuestro Salvador, y en Zacarías es la fuente abierta en la casa de David por el pecado y la inmundicia. Y por último, en Malaquías es el sol de justicia levantándose con sabiduría en sus alas. Entonces, mis queridos hermanos, para todos los que nos están escuchando, nosotros podemos ver cómo a través del Antiguo Testamento hay sombras y hay figuras de nuestro Señor Jesucristo que ya hablan de Él. De hecho, antes de que el tiempo fuera tiempo, y quizás me voy a salir un poquito, no del tema, pero vamos a ver, antes de que el tiempo fuera tiempo, que el tiempo existiera como tiempo, ya Cristo existía en la eternidad del Padre. Y ya existía también como un cordero que había sido inmolado. Entonces podemos ver que no solamente en las Escrituras nos revelan que el Señor Jesús ya existía, sino también el mismo Espíritu Santo a nosotros nos dice que Cristo, a pesar de ser anunciado en las Escrituras, ya existía con el Padre. Y a pesar de existir, fue el que creó todas las cosas, y todas las cosas, dice la palabra de Dios, por Él subsisten. Hasta aquí yo termino con mi pregunta, y vamos a pasar a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿Jesucristo es el Mesías? ¿Jesucristo puede ser aquella persona que se dice o se escribió miles y cientos de años atrás? ¿Qué dicen nuestros panelistas? Guido Rojas, ¿me escuchas? Vamos a comenzar con usted, hermano Ángel. ¿Jesucristo es el Mesías? ¿Habrá pruebas de que Cristo sea el Mesías? Adelante, hermano, tiene su tiempo. Sí, por supuesto. Creo que, si mal no recuerdo, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, la mujer le dice a Jesús, sé que ha de venir el Cristo, ¿verdad? Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy, y el que habla contigo, Él es. Entonces no hay ninguna duda de que el testimonio propio de Jesús nos lleva a entender su condición mesiánica. Más allá de esto, tenemos la confesión petrina, que está en Mateo 16 al 18. Él le pregunta a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dicen Elías, Jeremías, Moisés, o Juan el Bautista, o algún otro de los profetas que ha resucitado. Y él les dice, ¿quién decís vosotros que soy yo?
Y ahí ese yo implica una identidad, porque es un pronombre de la primera persona, del singular, en caso nominativo. Él pide a sus apóstoles que le identifiquen. Pero obviamente, ¿verdad? Si el Mesías, si el Cristo fuera un personaje terrenal y no tuviera ninguna identidad o ninguna naturaleza divina, por decirlo así, no tendría sentido Mateo 16, 18. Porque precisamente el Padre que está en los cielos tiene que revelarle a Pedro quién es la identidad de ese sujeto allí denominado yo. Y Pedro le responde por revelación del Padre, directa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A esta revelación Jesús responde con una bienaventuranza y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces tenemos la revelación y el testimonio del Padre a través de Pedro, y ahí tenemos dos testigos. A más de eso, bendita sea la gloria del Señor, debemos entender el testimonio de Jesús como la luz del mundo, ¿no? Interesante que en Juan 8:12 él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa luz de la vida es la vida eterna. Ahí él está afirmando, ¿verdad?, su condición mesiánica, su condición divina, ¿no? Es interesante que esta misma afirmación, o paralela a ella, la vemos en Juan 10, 27 al 30. Ahí llega el Mesías, llega Jesús y dice, ¿verdad?, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Un simple hombre no puede dar vida eterna. Y por esto es que se escandalizan los fariseos en la exégesis del contexto. ¿Cómo es que un hombre común y corriente como usted y como yo puede darnos vida eterna? Y él les dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y después sentencia y dice: yo y el Padre uno somos. Bendita sea la gloria del Señor. Y todos sabemos allí que Juan 10:30 es la piedra cardinal, ¿verdad?, de la divinidad de Jesús, de la divinidad del Mesías. Él afirma ser uno con el Padre. Allí uno es gen en el griego, en género neutro, y se refiere a una cosa, se refiere a que son algo, una misma sustancia, a una misma esencia. Y después a nivel personal, ¿verdad?, está el plural somos. Dentro de ese uno hay un somos. No dice uno soy, dice uno somos. Una sustancia, una esencia, una naturaleza, un ser. Bendito sea el Señor. Además de esto tenemos el testimonio, ¿verdad? El testimonio en el libro de los Hechos dice que él enseguida iba a las sinagogas y predicaba y decía: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Inmediatamente de su conversión, él lo que sale es a predicar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y la evidencia más terrible de que Jesús es el Mesías la tenemos en cuanto a lo que es el Evangelio de Juan, porque Juan el evangelista escribe todo un evangelio con un solo propósito. Yo quiero que los televidentes o los cibernautas que nos escuchan, bendita sea la gloria del Señor, los youtubers, tengan esto en consideración, porque es importantísimo. El apóstol Juan escribe su evangelio con un solo propósito, hermano Leonardo, hermano Guido. Y está en Juan 20:31 y dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis. Ahí está el complemento circunstancial de propósito. ¿Para qué? Para que creáis. ¿Para que creáis qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creo que escribir un evangelio completo
de 21 capítulos, bendita sea la gloria del Señor, con un solo propósito, con un solo objetivo, bendita sea la gloria del Señor, es más que suficiente para nosotros para determinar de manera taxativa, inequívoca y que no puede ser apelada bajo consideración de dificultad alguna, que precisamente Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea el Señor. Adelante, hermano Guido o hermano Leonardo. Gracias, hermano Ángel. ¿Ahí se encuentra Guido? Sí, aquí estoy. Sí, Guido, la segunda pregunta que me gustaría que compartieras con nosotros, acabando de escuchar la intervención del hermano Ángel, la segunda pregunta es esta, Guido. ¿Jesús es el Mesías? Y si sí es el Mesías, ¿por qué sí es el Mesías? Adelante, Guido. Bien, gracias. Voy a hacerlo también desde los evangelios, desde los 3 evangelios sinópticos, un término en griego que quiere decir en paralelo. Sabemos que los 3 evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, pero voy a empezar con el primero, el más antiguo de todos, Marcos, escrito hacia finales de los años 60, donde la misma palabra de Dios nos dice, nos da respuesta a ese gran interrogante si Jesucristo era el Mesías. Ya vimos inicialmente cómo los profetas anunciaron a Jesucristo, cómo el mismo Jesucristo con los discípulos amados dice que tanto la ley de Moisés como los profetas hablaban de su persona muchos siglos atrás. Pero cuando empieza el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, verso 14, hay algo muy interesante. Dice, después de que tomaron preso a Juan el Bautista, por así decirlo, es el último de los grandes profetas, el último de los con que se cierra todo ese ciclo. Dice, Jesús fue a Galilea, o sea, al norte de Israel, donde se había criado. Sabemos que por eso se le llamaba Jesús Nazareno o el Nazareno, y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Aquí muy interesante porque el término de ese evangelio, la buena nueva de Dios. Y decía algo que es también muy tajante, el tiempo se ha cumplido, o sea, lo que se había anunciado ya se cumplió. Estamos ante la presencia del verbo, el logos, la palabra de Dios hecho carne, y dice, el reino de Dios, que era lo que él venía, el mensaje principal, el mensaje central de su predicación, el reino de Dios está cerca porque Jesucristo va a empezar su ministerio público a los 30 años de edad, y dice, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Posteriormente, ya que estamos hablando y el hermano Johnny tocó y nuestro otro hermano también, sobre el profeta Isaías, todos sabemos, los que conocemos algo de escritura, los que somos estudiantes de la Sagrada Escritura, sabemos cómo el profeta Isaías se le llama como el quinto de los evangelios, escrito hace unos 500 años antes de Cristo, como muchos de los textos que están en Isaías se cumplen a la cabalidad en la persona de Jesucristo, pero quería destacar lo que aparece en Lucas en el capítulo 2, verso 41, cuando Jesús empieza su ministerio público, que está en capítulo 4 de Lucas en el verso 14. Dice, Jesús volvió a Galilea otra vez, donde inició su predicación en el norte de Israel, por el poder del Espíritu Santo. Y aquí es muy importante porque vemos también cómo las 3 personas de la Trinidad, ya que los 3 somos trinitarios, actúan en lo que es el mensaje de la salvación. El Padre envía al Hijo, el Hijo es el que proclama la buena nueva, pero no hace nada si no es como en el poder del Espíritu Santo. Y dice, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas, que eran los lugares de culto, escuelas religiosas, lugares de oración para los judíos, y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Sabemos que Jesús, aunque nació en Belén, la ciudad de David, vivió en Nazaret, y el sábado o el sabbat, el día de los judíos, el día de descanso, fue a la sinagoga como era su costumbre. Da a entender que de Jesucristo vivió en un ambiente judío, cumplía la ley mosaica y estaba todo relacionado con lo que eran los preceptos de todo lo que era el judaísmo como tal, y se puso de pie para hacer la lectura. Y le pasaron el rollo o el libro del profeta Isaías, como estamos diciendo. Jesús, desarrollándole el libro, encontró el pasaje donde estaba escrito, y esta es una profecía que se cumple a cabalidad en lo que fue su ministerio público. Dice, el Espíritu del Señor, otra vez, el Espíritu Santo está sobre mí, está sobre Jesucristo, y me ha ungido. El término ungido es precisamente Cristo o el Mesías, para llevar la buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos, para darles pronto de ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia al Señor, o sea, un año lleno de júbilo,
porque es la salvación hecha carne. Jesús entonces enrolló el libro, después de haber leído ese pequeño trozo, lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles, que es lo más interesante, hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llega la noticia de ellos. Entonces, con eso es evidente esa profecía, cómo se cumple precisamente en la persona de Jesús, en un ambiente muy especial, una sinagoga, y en un día como era el día sagrado para los judíos. ¿Cómo vemos nosotros que Jesucristo cumple esas señales milagrosas? Finalmente, en Mateo 4:24 dice también, su fama se extendía por toda Siria, nos da el contexto geográfico, la gente le traían todos los enfermos y cuantos estaban aquejados de algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanaba a todos. Empezaron a seguir a Jesús muchedumbres, gente de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea y de todo lado del Jordán. O sea que vemos aquí tres características. Primero, la profecía de Isaías que se cumple, la unción que viene de lo alto, el poder del Espíritu Santo, la proclamación de un evangelio y las señales que acompañan el mesianismo de Jesús. Señales milagrosas como curar enfermos, expulsar demonios, resucitar muertos y sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa es mi intervención, Johnny. Gracias. Gracias, Guido. Muchas gracias por esta intervención. Pues ya escuchamos ambas exposiciones, muy interesantes las dos, y ahora va la mía. Así es de que yo también tengo mi tiempo. Le decimos a los demás hermanos que van a estar escuchándonos que nos disculpen porque tendríamos que tener a otros dos hermanos aquí, pero desafortunadamente no pudieron estar. Así es de que ahora yo voy a contestar la segunda pregunta. ¿Jesús es el Mesías? Y si sí es el Mesías, ¿por qué? Bueno, yo también creo que Jesús es el Mesías. Y para esto yo también voy a tomar una cita del Nuevo Testamento. Cuando Felipe encuentra a Natanael, Felipe le dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así también como escribieron los profetas. Y pongan atención, a quien habían encontrado era nada más y nada menos a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Qué es lo que nos están revelando las Escrituras? O mejor dicho, el Espíritu Santo, que aquella persona que escribió Moisés y que escribían los profetas, precisamente se encontraba en ese momento. Felipe ya lo había reconocido. Felipe sabía quién era el Señor Jesús. Y Felipe va rápido con la noticia a Natanael y le dice, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado a aquel que tenía que venir a liberar el pueblo de Israel. Y este es Jesús. Como bien nosotros ya hablamos que Moisés escribió acerca de él, pero también escribieron los profetas. Y unos cuadros que me gustan a mí demasiado, que me fascinan cada vez que yo los leo, son el libro de los Salmos y el profeta Isaías. El profeta Isaías, por ejemplo, en el libro del mismo profeta Isaías, capítulo 53, veamos cómo lo describe el profeta Isaías al Señor Jesucristo, y no creo que pueda existir otra persona en el futuro que pueda cumplir en caso de que personas digan que el Señor Jesús no es el Mesías. No creo definitivamente que exista otra persona que pueda cumplir al pie de la letra esta profecía. Se encuentra en Isaías capítulo 53 y lo voy a leer a la letra. Comienza el profeta Isaías diciendo una pregunta o haciendo una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora bien, ¿quién sino el Señor Jesús puede cumplir esta profecía a la letra? Despreciado y desechado. Nosotros leemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 en adelante, diciendo: el apóstol Juan a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todo aquel que lo recibió, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Nosotros podemos ver cómo el Señor Jesús cumple a cabalidad esta profecía. Y también nosotros podemos ver que en la vida del Señor Jesús, conforme caminaba, también cumplía las profecías, diciendo, como acabó de leer ahorita Guido, que me ganó ese versículo cuando el Señor Jesús entra a la sinagoga, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Termina el Señor Jesús ahí diciendo: esta escritura se ha cumplido hoy. Interesante cómo el Señor Jesús, aún en las mismas sinagogas, dentro de los estudiosos, dentro de los fariseos, les decía: esta escritura se ha cumplido hoy. Otro cuadro muy hermoso y muy precioso que a mí me gusta cada vez que yo me acerco a los salmos y cada vez que yo tengo oportunidad de leer el salmo es el Salmo 22. El Salmo 22 es otro salmo que nos retrata al Señor Jesús en la cruz. Y me gustaría leerlo también a la letra. Salmo capítulo 22. Dice de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero vayamos al versículo 6. Al versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complace. Y a nosotros nos viene a la mente el malhechor crucificado al lado de él. Versículo 9 dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como el león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descontrolaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo del olvido. Y yo sé que esta profecía a nosotros viene a la mente cuando el Señor dijo: tengo sed, y le dieron de beber vinagre. En versículo 16 del Salmo 22 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Y pongan atención a lo que dice exactamente y cómo se cumple en la cruz esta profecía. Versículo 16 dice: horadaron mis manos y mis pies. En otras palabras, hicieron agujeros en mis manos y en mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por esta razón y por muchas otras profecías, podemos estar seguros de que cuando hablaron los profetas, la ley y los salmos, el Señor Jesús cumplió en su primer venida como Cordero sufriente las profecías que tenían que cumplir. Sabemos que hay más profecías en el futuro para cuando Él venga de una manera diferente, en gloria. Pero
su primer venida como Cordero sufriente ya las cumplió el Señor Jesús, y ejemplo lo tenemos. En los 4 evangelios nos narran su crucifixión, cómo el Señor Jesús cumple las profecías de su crucifixión, el rechazo, el dolor y el abandono. Hasta aquí termino. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a pasar a nuestra tercera pregunta. Nuestra tercera pregunta es un poquito más técnica de lo que hemos estado llevando, pero es muy hermosa también. Y la tercera pregunta es esta: ¿Jesucristo es Dios y a la misma vez es hombre? Guido, comenzamos contigo. Bien, gracias, Leonardo. Gracias. Dios y es hombre. Adelante. Sí, gracias. Quería felicitarte por tu intervención, muy bonita, muy lindo esos pasajes del Salmo 22 e Isaías 53 sobre el siervo doliente. De verdad es una meditación para todo cristiano. Bien, esa pregunta, que es más de orden un poquito más teológica, por así decirlo, es el centro de nuestra fe y de nuestra fe como cristiano. Reconocer que Jesucristo, la segunda persona, la Santísima Trinidad, se encarna y sin dejar de ser Dios. Ahora, un pasaje que es muy importante, sin lugar a dudas, es precisamente el que encontramos en el Evangelio de Juan. Todos lo sabemos, el Evangelio que fue escrito por el discípulo y apóstol Juan, cuyo significado es el águila, porque es un lenguaje más elevado, y también se le llama Juan el teólogo. En el prólogo quedaba para mucho que hablar, para mucho que discutir, pero dice algo muy interesante. Dice en el principio, y ese principio en griego es argese, que quiere decir toda la eternidad. Un principio donde no hay ni un tiempo establecido como es aquí, sino que de toda la eternidad era el verbo o el logos en griego, que era la palabra. Y la palabra estaba con Dios, nos da a entender que era una comunidad, es un ser independiente del Padre, pero está en la misma unidad, en el mismo nivel del Padre, y el verbo era Dios. Él estaba antes en el principio. Ese prólogo es muy importante. Evidentemente, es un texto que nos da a entender lo que es la divinidad de Jesucristo. Y más adelante, si vamos al verso 18, dice: nadie ha visto a Dios jamás, porque es un espíritu divino, es un espíritu puro, pero Dios, Hijo único, es quien estando en el seno del Padre nos lo dio a conocer. El solo hecho, y aquí hay una característica muy importante, decir que Jesucristo es el único Hijo de Dios, que en griego es monogenes, que da a entender que es el mono, es único en su especie, único en su género, único en su linaje, y genes del mismo género, o sea, tiene la misma sustancia, la misma esencia, la misma divinidad del Padre. O sea, que no hay lugar a dudas de que ese pasaje da una clara evidencia de la naturaleza divina de Jesucristo. Voy a tocar ese porque para que mis hermanos Ángel y mi hermano Rodrigo puedan tocar otros textos, ya que tuve el honor de empezar yo. Y ya con referente a lo que es la naturaleza humana de Jesús, también quería compartir otro pasaje, ya una epístola del apóstol Pablo, ya que estamos citando también al gran apóstol de los gentiles, el apóstol a las naciones, el apóstol que dio a conocer al mundo pagano lo que era esta gran revelación de Dios hecho hombre, y lo encontramos en la carta que él escribe a los cristianos de Galacia, que es la carta a los Gálatas. En el capítulo 4, verso 4, dice también el apóstol: pero cuando llegó otra vez la plenitud de los tiempos, volvemos a leer la plenitud, o sea, el final de los tiempos, lo que habíamos dicho desde Hebreos 1, 3, o sea, el tiempo cumplido y establecido por el Padre, porque la iniciativa viene del Padre, la salvación viene del Padre, después de la desobediencia de la primera alianza que se rompió en el Edén con Adán y Eva. Y sigue diciendo, Dios envió a su Hijo. Importante esto, el Padre envía a su Hijo. Y sabemos que no es un hijo cualquiera, es un hijo de su propia naturaleza, es un hijo de su propia esencia, es su único y verdadero Hijo. Esa es la gran diferencia por el cual nosotros podemos afirmar categóricamente a todos los que nieguen la divinidad de Jesucristo, bíblicamente hablando, de que Jesucristo es el unigénito de Dios, enviado por el Padre. Y sigue diciendo que nació de mujer. El solo hecho de decir que nació de mujer, el término mujer, Isa en hebreo,
o guné en griego nos da a entender de que asume nuestra propia naturaleza, igual a nosotros, menos en el pecado. Esta mujer sabemos que fue la bendita Virgen María, una mujer judía, del linaje de David, como nos dice Romanos 1:3, porque la sangre judía se hereda por la madre, y sigue diciendo que nació de mujer y fue sometido a la ley. Nos da el contexto en que estamos hablando, en que vive Jesucristo, del pueblo de Israel, de la nación santa y de la ley mosaica. Y nosotros vemos en el Evangelio de Lucas cómo en los primeros, sus primeros capítulos, Jesucristo fue presentado al templo, Jesucristo también fue circuncidado, Jesucristo subía a la fiesta de la Pascua con sus padres y Jesucristo iba a la sinagoga, como vimos en el capítulo 4, y respetaba el sabbat. Y dice diciendo, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley para que así recibiéramos nuestros derechos para ser hijos. Somos hijos adoptivos del Padre por Jesucristo. Ustedes ahora son hijos y como son hijos de Dios han mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clama al Padre, Abba, o sea, Padre. Entonces con esos dos pasajes podemos también tener una idea teológica y bíblica, tanto en la naturaleza humana divina de Jesús, su preexistencia, como su naturaleza humana al encarnarse la Virgen María en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Muchas gracias, Leonardo, y le doy paso a mi hermano Ángel para que haga también su intervención. Vamos a dejar que cierre el hermano Ángel. Muchas gracias, Guido. Gracias, el hermano Ángel. Vamos a dejar que él cierre el programa y yo me despido. Muchas gracias, Guido, por tu intervención. Excelente, excelente. Definitivamente el tenerlos aquí es algo muy bueno. Juan capítulo 17, versículo 5. Está el Señor Jesús en el Getsemaní. Está triste el Señor Jesús y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, y aquí está lo interesante, antes que el mundo existiera, antes que el mundo fuese, antes que el mundo se creara. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nosotros podemos ver cómo el Hijo ya desde antes de toda la creación ya estaba con el Padre gozando con la misma gloria al lado de él. Ahora pues, creemos que Jesús es Dios. Claro que Jesús es Dios. No pueden existir dos primeros y dos últimos. El profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 6 dice, si no mal recuerdo, yo soy Jehová, yo soy Dios, el primero, el postrero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Si nosotros ponemos atención a lo que está diciendo el profeta Isaías, categóricamente está diciendo que solamente es Él el primero y el último, no existe otro Dios. Pero si nosotros comparamos lo que está diciendo el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, aquí lo tengo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, dice de esta manera, en la revelación de Juan, dice así, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí nosotros podemos ver que antes de que Juan partiera, escribe el libro de Apocalipsis por revelación e identifica a un primero y a un último, pero este primero y último dice la palabra de Dios que vive porque ya había muerto. Normalmente nosotros cuando leemos esto pasamos por alto muchas cosas, pero Dios dice que Él es el primero y el último. Jesús es el primero y el último. Nosotros creemos que Jesús es Dios y que tuvo que probar la muerte. Ahora bien, el libro de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios.
y el verbo era Dios. En el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esta doctrina se conoce como, o la enseñanza, teológicamente hablando, se conoce como la enseñanza de la gnosis, o del vaciamiento de Cristo. Y lo que nos quiere decir el apóstol Pablo es que Cristo, siendo Dios, gozando de lo que puede gozar en su gloria, Él se despojó de sí mismo para tomar la forma de siervo, para humillarse, tomándole esta condición, hasta la muerte y la peor muerte, la muerte de cruz. Aquí cabe una pregunta. Bueno, si Jesús es Dios y Dios es inmortal, ¿por qué entonces Jesús murió? Y yo sé que nosotros estamos interesados porque esta pregunta me la han hecho en varias ocasiones y a mí me gustaría dar el tiempo al hermano Ángel para que él nos explicara qué fue lo que sucedió, qué es lo que estaba pasando. Hermano Ángel, le dejo su tiempo. Adelante. Bueno, gloria a Dios. Gracias, hermano Johnny, hermano Leonardo. Gracias, Guido. El punto central yo lo voy a explicar de manera muy sencilla. Voy a explicar la naturaleza anterior de Jesús como el verbo, ¿verdad? Vamos a demostrar primero que Jesús era el verbo de Dios en el principio. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, energía en logos, que logos en proston seon, que teos en logos. Ahí es un periodo denominado como el principio, y en el principio se usa el imperfecto griego eimi. Ya él era, es decir, la palabra ya existía. En el principio ya la palabra era, existía, ¿verdad? Porque es el verbo copulativo ser o existir. Ahora, es interesante que esa palabra, ese logos, estaba con Dios y que precisamente la palabra era Dios. Ahora, vuelve Juan en el segundo versículo de su evangelio y dice, él estaba en el principio con Dios. Ahora, el verso 3 es determinante y dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nótese el contraste entre el verbo ser y el verbo venir a la existencia. O fueron hechas. Ahí el contraste es un contraste deliberado que hace precisamente el apóstol Juan y dice que en el principio el verbo ya era, es decir, ya existía. Bendita sea la gloria del Señor, como excelentemente traduce, creo que la Biblia de las Américas en el versículo 9, ¿verdad? Existía aquella luz, la verdadera, que venía a este mundo y alumbra a todo hombre, y es el imperfecto eimi. Entonces, es interesante que el logos ya era, pero el contraste del logos con todas las cosas creadas dice que todas las cosas por él fueron hechas. Ahí la preposición es día con el genitivo que implica agencia mediadora. Es decir, que precisamente la preposición día significa a través de. Es decir, que la creación entera, todas las cosas que existen, bendito sea el Señor, para venir a la existencia, tuvieron que atravesar por medio del logos. Y eso presupone precisamente la existencia del logos como alguien consciente que era capaz de crear.
Bendito sea el Señor. Ahora, más allá de esto, podemos entender por el versículo subsiguiente, dice allí, en el verso 10, vámonos más abajo, dice, en el mundo estaba, ¿verdad? El mundo a través de él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora está hablando Juan de su entrada al mundo. Dice, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Ahora vamos más adelante. En el verso 14 dice que o logos sarx egéneto, y el verbo carne vino a ser. Es decir, asumió, ahí no se usa el imperfecto del verbo ser, sino egéneto. Es decir, para hablar de su naturaleza, allí el predicado nominal inarticulado sarx está en función sintáctica atributiva. Allí la carne no es que el logos vino a ser un bistec, bendita sea la gloria de Dios, o un roast beef, no, sino que sarx tiene toda la fuerza semántica de la naturaleza humana. Explicado mejor en palabras de Hebreos 2.14, si mal no recuerdo, que dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Sea lo que sea la carne y la sangre, que es la naturaleza humana o la plenitud de la naturaleza humana, él también participó de lo mismo y precisamente con un propósito. Ahí está el complemento circunstancial de propósito, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que la única manera de destruir al diablo y a su imperio era que él participara de carne y sangre, y allí él es un sujeto y es el Hijo de Dios. Pero en Juan 1.14 es el Logos el que se hace carne. Pero más allá de eso dice, y aquel verbo fue hecho carne. Carne vino a ser en la voz media, que implica que el verbo es el que ejecuta la acción de venir a ser carne. Después viene una conjunción copulativa y dice, y habitó entre nosotros. El texto griego traduce, si mal no recuerdo, tabernaculizó, puso su tienda entre nosotros. Es decir, esa carne y esa sangre que adoptó y que unió a su naturaleza divina, esa naturaleza humana que él unió y adjuntó a su naturaleza divina, con la cual también vino a ser uno, precisamente tabernaculizó o puso su tienda entre nosotros, dice Juan. Y después dice, con otra conjunción copulativa, y vimos su gloria. Es decir, nótese que aunque él se hace carne, habita entre ellos, dice el texto griego, y vimos la gloria de él. ¿La gloria de quién? Del Logos cuando estaba hecho carne, que aunque estaba hecho carne, jamás dejó de ser el Logos. Y vimos su gloria. Y ahora Juan, a través de un adverbio comparativo, describe y dice, gloria como. Y es el adverbio comparativo hos. Gloria como. Ahora él pasa a describir cómo era la gloria del Logos hecho carne, porque dice que la vimos. Y esa gloria era como de unigénito del Padre, o más literalmente en el texto griego, como de unigénito al lado de Padre. Es decir, como la gloria de un hijo único en el seno de su Padre. Y ahora surge una pregunta, ¿cuándo contemplaron ellos la gloria del Logos? En su estado de encarnación, pues en la transfiguración. Él les dijo, hay algunos de ustedes, de los que están aquí presentes, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. 7 días, 8 días después, los llevó al monte de la transfiguración y dice que orando fue transfigurado delante de ellos, metamorfó. Y ahí voy a tocar un poquito el texto de Filipenses que tocó el hermano Leonardo, para que veamos en acción y en una sola persona, ¿verdad?, las dos naturalezas de Cristo, comunicándole en simultáneo, porque esto es lo que los padres de la iglesia llamaron el comunicatio idiomatio, ¿verdad?, que es la comunicación de las propiedades que las naturalezas le dan a una única persona. Bendita sea la gloria del Señor, porque hay la única persona que hay en la encarnación, es el Logos, el Cristo, el Hijo del Dios vivo, quien posee naturaleza divina, y al hacerse carne, a su naturaleza divina le adjunta y le une la naturaleza humana, ¿verdad? Ojo, no hay una fusión de naturalezas, sino una unión de naturalezas. Es decir, permítame explicárselo de una manera más sencilla, la naturaleza humana y la naturaleza divina le comunican todas sus propiedades, todos sus atributos a una única persona, hijo unigénito de Dios, como lo dice Calcedonia.
Bendita sea la gloria del Señor, o como lo dice el concilio de Calcedonia, si mal no recuerdo. Ahora, es interesante también, bendito sea el Señor, destacar, ¿verdad?, que estas dos naturalezas convergen en una única persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y veamos cómo Jesucristo, cuando va al monte de la transfiguración, metamorfó, que significa detrás de la forma. Nuestro hermano Leonardo hablaba de Filipenses, dice que él, existiendo en forma de Dios, en morfe tuteu, bendita sea la gloria de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y veamos cómo él, a pesar de haberse despojado a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando la naturaleza humana, aún en esa condición de hombre, cuando él va, es transfigurado delante de los apóstoles, cuando para él mostrarle su gloria. Bendita sea la gloria del Señor. Y Jesús, en su estado de humillación, les muestra su gloria como de unigénito al lado de Padre, lleno de gracia y de verdad en el monte, y dice la Escritura que su rostro se volvió blanco como el sol y sus vestiduras tan blancas que ningún lavador en la tierra podía hacerlas. Es decir, él les estaba mostrando su estado de gloria, aquel estado de apoteosis que tuvo con el Padre desde antes de que el mundo fuese en el monte de la transfiguración. Ese estado de gloria estaba unido al estado de humillación. La forma de Dios estaba unida a la forma de siervo, pero velada y oculta detrás de ella. Bendita sea la gloria del Señor. Ahí están las dos naturalezas del Señor comunicándole en simultáneo sus propiedades. Y para los que todavía no me han entendido, permítame ponérselo en un contexto más fácil que usted me pueda entender. En Juan 8:54, 55, 56, 57 y 58 y 59, los fariseos quieren apedrear a Jesús, porque él los confronta y les dice: si vosotros fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y más abajo, él les dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y ellos le dijeron: ¿quién te haces tú? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham y que todos los profetas que murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y más abajo el Señor les dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y ellos le preguntan: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Observa el cuestionamiento de ellos hacia Jesús. Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y es verdad, ellos tenían a un hombre simplemente delante de él, pero ese mismo hombre que aún no tenía 50 y se aplica a sí mismo la escritura de Éxodo 3:15, diciéndoles que ese hombre que está al frente de ellos es el Jehová del Antiguo Testamento, que se le aparece a Moisés en la zarza y le dice: Moisés, quita el calzado y las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos allí? Que los judíos agarraron piedras para apedrearlo. ¿Por qué? Porque no entendieron el comunicatio idiomatio, no entendieron que a esa sola persona, a ese logos unigénito, hijo, verbo de Dios, encarnado o hecho carne, las dos naturalezas en simultáneo le comunicaban todos sus atributos y todas sus propiedades. Por un lado, la naturaleza humana le comunicaba la propiedad del atributo de transitoriedad temporal, y al mismo tiempo la naturaleza divina le comunicaba en simultáneo, valga el recurso pleonástico y la redundancia, bendito sea el Señor, le comunicaba eternidad, y al mismo tiempo tenía 50 años y al mismo tiempo era eterno. Los judíos no podían entenderlo. Permítame explicarlo y explicitarlo, desarrollarlo de nuevo en sus implicaciones más profundas. Permítame ir a Juan 10:27, lo mismo que dije hace rato. Mis ovejas, ahí se presenta un hombre diciendo que él es el buen pastor.
ya se los había dicho, y su vida da por las ovejas. Y les dice, vean lo que le dice en el contexto del comienzo del capítulo 10 de Juan, porque lo estoy citando de memoria, no necesito abrir la Biblia para ello, sino que simplemente quiero compartirlo, ¿verdad? En el capítulo 10 él les dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Casi nada se aplicó a sí mismo el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada le faltará. Los judíos estaban familiarizados, sabían de lo que Jesús les estaba hablando. Ellos entendían perfectamente que les estaba diciendo ser el Jehová, el Yahvé del Antiguo Testamento. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Mandamiento recibí de mi Padre. Y nótese que ahí está la distinción personal, Antiguo Testamento, pero que tiene un padre para las ovejas para volverla a tomar, tiene poder para ponerla, tiene poder para volverla a tomar. Yo creo que los judíos comenzaron a rascarse la cabeza y diciendo, este se volvió loco. Más abajo sigue el contexto, sigue el debate teológico con los judíos, y Jesús de una vez agarra y dice, no voy a acabar con, y voy a explicar cómo son a ellos, ¿verdad? Y en el verso 27, 28, 29 subsiguientes les dice, mis ovejas oyen mi voz. Les vuelve a decir que él es el buen pastor y que las ovejas son de él. Es un adjetivo posesivo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Cómo es posible que un hombre que aún no tiene 50 años pueda dar vida eterna? Si solo Dios es el dador de la vida eterna. Y no perecerán jamás. Es decir, protección eterna. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y dice que tomaron piedras para apedrearlo. Ellos entendían lo que él les estaba diciendo. Estaba apelando a su divinidad, a su eternidad, a su poder de dar vida eterna. Estaba diciendo que era el Jehová del Salmo 23, el buen pastor. Bendito sea la gloria del Señor. En el verso 32 le dicen a él, no por buena obra te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre, Dios. No soportaban los judíos, no podían entender las dos naturalezas de Jesús. Y él les dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Y si Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, que eran unos simples jueces de Israel, bendita sea la gloria del Señor, les dice al que el Padre santificó y envió al mundo, ahí les está hablando de su descenso sobrenatural y de su venida al mundo. Explíquenme mejor, hermano Ángel, no lo entiendo. Sí, ¿verdad? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí se está hablando del Logos en su entrada al cosmos, al vientre de María para redimir a la humanidad. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora él se identifica como ese que vino al mundo. Dice, al que el Padre santificó y envió al mundo. ¿De dónde lo envió? Pues desde el cielo. He descendido del cielo, Juan 6, si mal no recuerdo, 38-39. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿De dónde lo envió? Pues del cielo. Él está diciendo que descendió del cielo. Y es la misma controversia, es la misma diatriba. Bendito sea el Señor. Ahora, en el verso subsiguiente les dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, apelando a una escritura del Antiguo Testamento, les demuestra que si Dios podía llamar dioses a aquellos, con más razón, él era Dios, pero al mismo tiempo era un hombre. Y luego viene el clímax de este capítulo 10, bendito sea el Señor Jesucristo, y alabado su nombre para siempre, ¿verdad? Cuando él les dice, ¿verdad? Vamos a buscarlo allí porque quiero leerlo con un poquito de exactitud, quiero explicarlo con un poquito de precisión. Ajá. En el verso 37 les dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Bendita sea la gloria de Dios, mas si las hago,
aunque no me creáis a mí, creed a las obras, es decir, a los milagros, a todo lo que yo hago, para que conozcáis y creáis, está en mí y yo en el Padre. Es decir, ahora les enseña lo que se conoce como la doctrina de la pericoresis intratrinitaria o recirculación de personas dentro de la deidad. Yo estoy en el Padre, la preposición griega es en, adentro del Padre, y el Padre está en mí, es decir, adentro de mí. En el mundo de lo físico usted puede meter, qué sé yo, puede meter la ropa dentro del closet, pero al mismo tiempo no puede meter el closet dentro de la ropa. Esto solo es posible en la deidad. Y él dice, yo estoy adentro del Padre y el Padre está dentro de mí. Y usted se pregunta, ¿cómo, hermano Ángel? Bueno, pues a través de la unidad sustancial, que no es lo que estamos tocando aquí, pero creo que las dos naturalezas de Cristo han sido bien definidas, han sido bien explicadas. He demostrado con lujo de detalles que Él era 100% Dios, Él era 100% hombre. He demostrado que las dos naturalezas, que son abstractas, ¿verdad? Su humanidad y su divinidad le comunicaban al mismo tiempo la facultad de ser un hombre que aún no tenía 50 años, pero al mismo tiempo ese hombre que aún no tenía 50 años existe antes que Abraham existiera. Ahora, hablando del comunicatio idiomatio, yo quiero responder la pregunta del hermano Leonardo, porque él me hizo una pregunta. ¿Cómo pudo morir Jesús siendo inmortal? Bueno, voy respondiendo a la pregunta. Resulta que las dos naturalezas están unidas, no fusionadas. La comunicación de las propiedades no es que la naturaleza humana, voy profundizando un poco más, le comunica sus propiedades a la naturaleza divina, y no es que la naturaleza divina le comunica sus propiedades o atributos a la naturaleza humana, no. El centro, el eje, la raíz de la comunicación de propiedades es la persona de Cristo, la persona del Logos. El Logos, la persona, es la que recibe de ambas naturalezas en simultáneo la comunicación de propiedades, la comunicación de atributos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa única persona, en virtud de la naturaleza humana asumida en la encarnación, pues a través de esa naturaleza humana, esa naturaleza le comunica a la única persona la propiedad de la mortalidad, y en simultáneo su naturaleza divina le comunica a esa persona la propiedad de la inmortalidad. Hermano Ángel, me está volviendo loco, explíquemelo un poco mejor. Pues bueno, ya que me pregunta, yo le voy a responder. Déjeme ampliar, déjeme explicitar y déjeme redondear un poco más todo este asunto tan tedioso. Bendito sea el Señor. Vamos más allá. En Apocalipsis 1, ¿verdad? 17 y 18, que citó nuestro, se demuestra que la muerte no pudo romper la unión de naturalezas, lo que se conoce como la unión hipostática, la convergencia de dos naturalezas en una sola hipóstasis, en una sola persona. Dice, yo soy el primero y el último, divinidad. Y después viene la conjunción copulativa que. Y dice, y estuve muerto. Y el que vivo y estuve muerto. Es decir, en simultáneo, ese sujeto, esa persona que está ahí hablando es yo. Y note cómo él afirma, él no dice nosotros, él dice yo. Soy el primero y el último, divinidad. Y, es decir, al mismo tiempo, en simultáneo, que vivo y espero he aquí por los siglos de los siglos. Precisamente, sus dos naturalezas, la unión de ellas, trascendió la muerte. Hermano Ángel, ¿cómo la muerte no pudo afectar a las naturalezas? Precisamente porque las naturalezas son abstractas y son un conjunto de atributos, de características, de propiedades abstractas de una persona. La persona es lo tangible.
Las naturalezas son abstractas, ellas no pueden morir, ellas no pueden escuchar, las naturalezas no pueden comer, no pueden ver. Bendita sea la gloria de Dios, porque son conjuntos, atributos, propiedades, características de una persona o de una raza. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Cuáles son esas características o propiedades o atributos que la naturaleza divina le comunicaba a la persona? Pues eternidad, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. ¿Cuáles eran las inmortalidad? ¿Cuáles eran los atributos, las propiedades, las características que la naturaleza humana le comunicaba a la persona en simultáneo? Bueno, mortalidad, transitoriedad temporal, limitaciones de espacio-tiempo, limitaciones en conocimiento, entre otras características, y todas estas propiedades en simultáneo convergían en una sola persona. Ahora bien, en el momento de la cruz, quiero explicarlo con lujo de detalles. En el momento de la cruz, ¿quién muere? ¿La persona o las naturalezas? Bueno, en primer lugar, las naturalezas no mueren porque son abstractas, pero hay una propiedad que la naturaleza humana le comunicó a la persona que estaba en carne, que era el Logos, y esa propiedad que le comunicó era la corporalidad. Dios es incorpóreo. Por eso es que él existía en forma de Dios. Y esa forma de Dios era espiritual. Por eso dice que y bebieron de la roca espiritual que le seguía. No era una roca física, era una roca espiritual. Él era espíritu al igual que su Padre. Por eso era imagen del Dios invisible. Bendito sea el Señor. Esa forma de Yahvé, esa forma de Dios de Filipenses 2:5 era de naturaleza espiritual, inmaterial, intangible. Pero al asumir la naturaleza humana le proporciona un cuerpo, corporalidad. Y él viene a ser uno con su cuerpo de carne en la encarnación. De hecho, en los anatematismos del Concilio de Éfeso en 431, si mal no recuerdo, creo que San Cirilo citó contra Nestorio un anatematismo muy famoso que dice: maldito todo aquel, anatema todo aquel que diga que el Logos en la encarnación no vino a ser uno con su cuerpo de carne, sino que el Logos era uno y el cuerpo de carne era otro. Ahora, es interesantísimo que en el momento de la muerte, ¿verdad? La muerte solamente puede tocar lo material. Por eso es que el Logos necesitaba participar de carne y sangre, porque es interesante que él dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero resulta que según Levítico 16, en el día de la expiación, si mal no recuerdo, que es el Yom Kippur, el Señor dice a través de Moisés, bendita sea la gloria del Señor, que la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para ser en el altar. Necesito yo que él participara de carne y sangre, número uno, para poder exponer su vida en expiación, porque la vida estaba en la sangre. O sea que si no participa de sangre en la encarnación, no puede poner su vida por las ovejas. Y la carne era necesaria, ¿verdad? Porque solo de la naturaleza humana muere el elemento material. Ya el Señor lo decía en Mateo 10:28, si mal no recuerdo, un texto devastador para la secta de los testigos de Jehová. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Nestorio decía que nuestro Señor en la encarnación, el hereje Nestorio, y estos son los solos Jesús modernos, no asumió un alma racional humana. Bendito sea el Señor. Si mi memoria no me falla, esto lo decía Nestorio. Y Nestorio hacía de las dos naturalezas dos personas, lo cual es una locura. Entonces, precisamente, en el momento de la muerte física solamente afecta el cuerpo. Pero el alma humana de nuestro Señor, bendita sea la gloria del Señor, la muerte física no la afectó. Simplemente hubo una separación. Su naturaleza divina era inmaterial. Bendita sea la gloria del Señor. No podía ser afectada por la muerte física porque era inmaterial, al igual que su alma humana, que fue al Hades, y al igual que el espíritu, que era el Ruah, el aliento, que lo entregó al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró
¿verdad? Y entregó el espíritu. Entonces, precisamente, lo único que muere, como lo dice el libro de Hebreos, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, Hebreos 10:5, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, y ahí aclara él que para eso más me preparaste cuerpo. Repito, más me preparaste cuerpo. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Dónde llevó los pecados? En su cuerpo sobre el madero, no en su alma ni en su espíritu. Sobre su cuerpo en el madero. Ahora, para finalizar, es interesante que en el momento de la resurrección, ¿verdad? Como él vino a ser uno con su cuerpo de carne, cuando el Logos, cuando el Señor, cuando el Hijo de Dios resucita, él tiene ahora que resucitar en un cuerpo, pero en un cuerpo de gloria, en un cuerpo divinizado. Y por eso dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, ahora en la resurrección ya su cuerpo no es mortal. Su cuerpo es de gloria, inmortal, no puede morir. En ese cuerpo la divinidad se ha corporificado, diferente de Dios Padre, quien no posee cuerpo, es espíritu, pero no posee un cuerpo. Bendita sea la gloria del Señor. Y ahora, después de la resurrección, aunque en él siempre, enfatizo esto, habitó toda la plenitud de la deidad, la forma de habitación de la deidad cambia en la resurrección. Y ahora, bendita sea la gloria del Señor, la divinidad se corporifica. Y todo su cuerpo es divino, divinidad pura, naturaleza divina. Y por eso, cuando él le dice a Tomás, que lo ve y le dice, ven acá, palpa y ve que yo mismo soy, mete tu dedo en mi costado y en las marcas de los clavos y ve que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y Tomás responde finalmente en Mateo, en Juan 20:28 y dice, Jo Kyrios mou, que oseos mou, tú eres mi Señor y mi Dios. Y ese que se le apareció es el Hijo resucitado, que en el verso 17 había dicho a la mujer, no me toques, no me retengas, porque aún no subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ahí está precisamente, en ese contexto, todo el misterio de las dos naturalezas de Cristo. Por tanto, queda probado que la muerte no afectó su naturaleza divina, porque cuando Él se levanta, bendita sea la gloria del Señor, de los muertos, dice, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuvo muerto, pero he aquí ahora vivo por los siglos de los siglos. Lo cual quiere decir que Él, en virtud de su unión hipostática de naturalezas, o a esa misma persona, su naturaleza divina, le sigue comunicando el atributo, la propiedad de ser el primero y el último. Y solo el primero y el último es inmortal, pero su naturaleza humana le comunica el atributo de ser el que vive y estuve muerto en simultáneo. Dios le bendiga, Dios les guarde. Amén. Adelante, hermano Leonardo. Gracias, hermano Ángel. Excelente explicación. Tremenda la explicación y esperemos que a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a nuestros hermanos les sea de edificación esta explicación, porque definitivamente necesitamos aprender, necesitamos escuchar de los que saben para poder aprender. Y es un gusto el tenerlo aquí con nosotros en Conociendo la Verdad. Guido, para despedirnos, danos un minuto de despedida. Adelante, Guido. Sí, gracias Johnny y al hermano Ángel por esta invitación. Un programa muy edificante, un programa en el cual 3 cristianos de diferentes denominaciones nos pusimos de acuerdo para hablar de Jesucristo.
pienso yo de que podríamos seguir, Johnny, más adelante, volver a hacer. Sobre Jesucristo podemos hablar muchas cosas, su ministerio público, explicar sus parábolas, su muerte, su resurrección, ahondar un poco más en su naturaleza divina y humana. Entonces, ese sería mi mensaje final, un mensaje de unidad, de buscar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que Él es el único nuestro Dios y Salvador. Gracias a ti y al hermano Ángel, y espero volverlos a ver en otra oportunidad. Bendiciones para todos. Gracias, Guido, gracias por tu despedida. Hermano Ángel, un minuto que tiene para despedirse. Adelante, hermano. Bueno, gracias a nuestro hermano Leonardo, gracias al hermano Guido, es verdad que somos de diferentes denominaciones, bendito sea el Señor, pero aún así, bueno, creemos en la doctrina de la Trinidad, tenemos muchas cosas en común, creo que más son las que nos unen que las que nos dividen, ¿verdad? Y bueno, le doy gracias también a mi hermano Leonardo, le doy gracias a ambos porque hoy he aprendido mucho de ellos y ha sido para mí un privilegio estar en este programa y espero que no sea el último, bendito sea el Señor, y que muchos podamos ser edificados a la luz de las Sagradas Escrituras por este canal Conociendo la Verdad. Dios le bendiga, Dios le guarde. Su siervo Ángel García desde Venezuela, Estado Vargas. Pues bien, gracias, hermano Ángel. Pues bien, como ustedes acabaron de escuchar, las explicaciones y las exposiciones tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y la clase que nos dio hermano Ángel García acerca de la hipostasia de Cristo, de la unión entre la carne y lo divino, la kenosis de Cristo, ese cuerpo de humillación por el cual atravesó la muerte sin afectar a la divinidad, sino que el cuerpo, aquel que dijo yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Lo comprobamos en Apocalipsis 1:17, aquel que estuvo muerto, pero he aquí que vivo. Y también un poquito hablar de la pericoresis intratrinitaria. Son palabras un poco técnicas que, claro, con el estudio uno las puede ir aprendiendo poco a poco, pero tenemos aquí a este invitado Ángel García, que él es experto en poder explicar la Trinidad a través de estas palabras técnicas y a través del griego. Muchísimas gracias a ambos. Y yo quiero despedirme con este mensaje. Jesucristo es el tema principal de toda la Biblia. Déjenme decir una cosa a ustedes, mis oyentes, amigos y hermanos, de cualquier denominación que sea. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes la vida. Él es el punto principal por el cual Dios lo mandó para rescatar tu vida, para rescatar mi vida. En Él podemos tener paz. Dice el apóstol Pablo que a través de la fe en Él, nosotros tenemos paz para con Dios. Por medio del Señor Jesucristo, nosotros podemos ser justificados, redimidos, perdonados y salvados. Mi mensaje para ustedes es: Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Fuera del Señor Jesucristo, no somos nada, aunque pertenezcamos en alguna iglesia. Fuera de Cristo, no tenemos vida. Con Cristo tenemos la vida eterna. Cuídense, que Dios les bendiga. Es un placer una vez más haberlos tenido ustedes, Guido, Ángel. Que Dios les bendiga y a todos nuestros oyentes. Pronto tendremos otra plática. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima. Bye.